en Jalisco, en Nayarit y en Colima, en esa zona del país, ¿no? Será un tema de que más población llegó a Jalisco y por lo tanto la carencia de vivienda que experimenta Jalisco pues es básicamente la gente nueva que llegó y que ya no alcanzó la Cedesola, no sé, son temas que no sabemos bien qué está pasando con la migración y el efecto que tiene al interior de las entidades, mucho menos de los municipios, ¿no? Y en la cuestión social también hay mucho por hacer. En el Coneval, recapacitando sobre cuestión social y recapacitando de cómo medir mejor cuestión social y cómo incluir cosas tan complejas como los conflictos, como la violencia, e ir más allá de la desigualdad en las redes sociales, en las redes de apoyo social que tenemos. Ahí hay mucho por hacer y la comunidad académica y los estudiantes tienen mucho por ayudarnos y pues hacer más lúcido lo que estamos haciendo, ¿no? En el caso de las líneas de bienestar, a lo mejor Ricardo puede conocer mejor que yo, pero la diferencia entre urbano y rural tiene que ver con cómo se reportó la canasta alimentaria observada en las zonas urbanas y rurales, y ese fue el patrón principal para determinar las canastas urbanas y rurales, lo que se reportó en ese decil móvil de ingreso que usamos para medir las urbanas y rurales, Javier, ¿no? De Javier. Y yo creo que los 2.500 afectan de alguna manera. Yo no sé desde cuándo el INEGI tiene esta determinación de 2.500, ya tiene hace un chorro de tiempo. Recuerden que el Comité Técnico utilizó 15.000 personas como rural y luego cuando ya en el Coneval decidimos más bien ajustarnos a lo que la entidad oficial decía que era el INEGI, por eso de 15.000 regresamos a 2.500, pero estoy seguro que aquí los demógrafos nos dirán mejor que a lo mejor el INEGI pues, será hora de cambiar, en fin, ahí desconozco, Rosario, qué pasa, pero si cambias de 2.500 seguramente la estimación va a afectar sin ninguna duda, Javier. Sergio tiene varias inquietudes bien importantes. Yo no sé bien a bien qué contestar con la parte de los sistemas financieras. Como decía Fernando, que conoce muy bien de la problemática, pues sí, las encuestas, y tú también lo conoces bien, las encuestas, a estas encuestas se les escapan el 1%, el 0.5%, y eso distorsiona la desigualdad. O sea, si la desigualdad está mal, como la vimos ahorita, debe estar peor en la realidad, porque las 10 familias más ricas de México pues nunca van a entrar a la encuesta, y si les toca la encuesta nunca la van a contestar, nunca le van a abrir al encuestador. Por lo tanto, el dinero, el ingreso corriente del DIN o de quien quieras, con quien no quieras nombrar, pues no va a entrar. Y por ejemplo, lo que está haciendo alguien, lo que estaba utilizando era datos de Forbes, por ejemplo, para tratar de imputar de alguna manera y completar esa parte de distribución que no está contemplada en el INC, ¿no? Creo que Luis Felipe está haciendo por sí, no sé quién, pero me parece que esa incorporación es muy... Y el tema de salario mínimo, alguna vez lo he dicho, yo sí creo que vale la pena que el país le vuelva a entrar al tema del salario mínimo como política social, ¿no? Los amigos de Hacienda, del Banco de México, pues por supuesto siempre dicen, oye, mira, esto es inflacionario, y a lo mejor tienen razón, pero yo creo que hay que entrar al tema y entrar en la discusión, porque a lo mejor pues no es tan inflacionario. O sea, yo estoy sí fui testigo, Sergio, de que Carlos Abascal, cuando fue secretario del Trabajo, tuvo la intención, y lo hizo al final, no como uno hubiera querido, a lo mejor como uno hubiera querido de magnitud, pero lo que logró Carlos Abascal fue aumentar el salario mínimo mientras fue secretario del Trabajo, a pesar de que el Banco de México su opción era no aumentarlo tanto. Si tú ves la gráfica del salario mínimo real, a partir del 2000 tiene un quiebre y deja de bajar tan abruptamente como de 80 al 2000. Hay un cambio, no es que haya crecido un chorro el salario mínimo, simplemente que yo sí creo que Carlos Abascal le dio en ese periodo un quiebre que ayudó en buena parte a reducir la pobreza por ingresos alimentaria
que cayó de 2000 a 2004, yo le decía al asesor, oye carnal, yo no creo que sean oportunidades, cabrón. Yo creo que es pues que los salarios están creciendo, no creciendo como uno quisiera, pero creciendo más de lo que se hubiera planeado, y eso me parece que es otra área de experimentación, de análisis de Israel también, el área del salario mínimo. Me parece que Brasil aumentó, ¿no? Uno de los elementos que ayudan a bajar la pobreza en Brasil es el salario mínimo, ¿no? Entendemos que Brasil es una economía más cerrada que la mexicana, pero yo creo que yo digo que la discusión la tendríamos que tener, ¿no? La gráfica, nunca hemos podido, te dejo la tarea, esa gráfica ponerla acorde a las magnitudes. Nunca hemos podido. Si lo puedes hacer, si lo logras, si lo quieres hacer, se te descuadra toda, y por eso siempre usamos la barra en porcentajes, y ahí la barra ya puedes ver mejor la pobreza extrema, la pobreza, y ya en esas escalas. Pero ese cuadrante, si lo logras, maestro, pues bienvenido. La pobreza alimentaria en municipios, Ricardo, ya no me acuerdo. Está publicada. 2010 está publicada, en algún lado te damos el link. Y lo que dice Abelardo, yo creo que ya lo hemos platicado, es verdad. ¿Qué está haciendo el Coneval? El Coneval, en el caso específico de salud, lo que estamos haciendo en varios frentes, no solamente en el frente de Ricardo de pobreza, sino en el de Tania de evaluación, es el de explorar, junto con salud y otros socios, digamos, cómo se puede medir acceso efectivo y calidad, porque no es fácil, o sea, no es China me otra, ¿no? O sea, si tú lo piensas bien, como seguramente aquí lo han pensado mucho, es cómo tú definirías acceso efectivo en salud, ¿no? Que incluya el tema de disponibilidad, de accesibilidad, de utilización y de calidad, que son al menos los 4 elementos fundamentales, ¿no? O sea, uno, que el hospital, la clínica esté cerca, ¿no? ¿Qué tan cerca? En áreas rurales, ¿cómo? En áreas urbanas, ¿cómo? ¿No? Que cuando llegues encuentres ¿qué? ¿No? Un médico con una enfermera, un médico con 2 enfermeras, en fin, cuando te pones a pensar en algo que es tan importante, y además este gobierno está poniéndose como meta, como 2 metas en salud: la calidad y el acceso efectivo. Y por eso decimos, oye, si esas son 2 de tus metas más importantes del sexenio, lo mínimo que hay que tener es un indicador para ver si vamos avanzando, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de tratar de medir acceso efectivo. En educación hemos hecho menos, hemos hecho ahí honestamente menos. Por supuesto, ahí teníamos el enlace y el PISA, pero me parece que también hay que ir más allá de eso, ¿no? Porque otra vez, ¿qué quiere decir calidad, ¿no? En enseñanza, y luego calidad en socialización. Nos decía Olac el otro día Fuentes en el seminario. Eso, oye, está bien, la calidad es muy mala, la escuela es muy aburrida, ¿no? Y eso implica, por cierto, que se me quedó grabado, dice, oye, la escuela es tan aburrida que es posible que contribuya a la desigualdad, porque los niños de padres estructurados y que han estudiado, al niño le dice, oye, aunque esté aburrido, usted va a la escuela y no tiene opción usted, ¿no? En cambio, familias con mayor pobreza, donde a lo mejor no está presente el padre, la madre es más soltera, ponen menos atención, y si el niño se aburre, dice, ¿sabes? Si está aburrido, pues ya ve, ¿no? Entonces, esa aburrición de la escuela incluso puede generar desigualdad más de la que ya existía. Pero lo que sí decía Ola, que eso ya no descartemos que hay un elemento de socialización en las escuelas, pues más allá de que aprendan, pues es un elemento que los niños siguen yendo a la escuela y aprenden a socializar, incluso si los maestros son malos. En fin, es un tema, yo creo, Abelardo, que si bien esta medición de pobreza tiene un enfoque de derechos inicial, sin medir el derecho efectivo, ¿no? Lo que yo creo que falta en el país es una medición de derechos efectivos, ¿no? Que complemente una medición como esta, y donde ahí sí podamos medir, no sé si a nivel municipal, porque nos haría falta más información, pero al menos dilucidar mejor qué va a ser acceso efectivo en todo lo que tiene el artículo 4. El artículo 4 pues viene
sea, tiene muchas, o sea, hay huecos, ¿no? ¿Qué es agua? Cuando habla de agua y de derecho a agua, pues, ¿qué es eso? Cuando alguien reclame agua, ¿el Estado qué va a decir? ¿Le voy a dar esto como mínimo? Al menos en la parte de vivienda, me parece que el Coneval ha ayudado a poner unos mínimos de vivienda mínima, pero en los demás hay un hueco impresionante, ¿no? Y entonces yo cierro diciendo que Israel, que hay muchas, ya vimos muchas áreas, ¿no? Migración, ya vimos acceso efectivo, ya vimos la dinámica, lo dinámico que tampoco está presente, ¿no? O sea, no hay encuestas, no hay pocas, son difíciles a veces decir, que te digan la dinámica en el panel de cómo la población se movió a más pobreza o salió de la pobreza y por qué causas. Yo creo que hay mucho por hacer, sobre todo lo que estamos viendo. Quiero hacer un comentario antes de dar la segunda vuelta a los consejeros o a Aparicio que se hacen un comentario y ya después damos las palabras. Aparicio. Muchas gracias. Trataré de ser lo más concreto posible, aunque son varios puntos. El primero es con respecto a la forma de medir el acceso a la alimentación. Ciertamente, como decía Gonzalo, hay algunas preguntas que son de un tanto de percepción, pero es importante que quede claro que la mayor parte de las preguntas son de experiencia. Como decíamos, el que me haya yo quedado sin comida, el que un niño no haya comido o haya comido una sola vez al día, esas no son preguntas de percepción. Por otro lado, hemos hecho las validaciones por grupos socioeconómicos, están por salir los resultados que muestran que la medición tiene validez interna en un número especial sobre nutrición que va a salir en la revista de Salud Pública de México, que próximamente va a estar a consideración de ustedes. Migración. A partir de la próxima encuesta pensamos poner preguntas sobre migración para poder medir el efecto que hasta ahora no hemos podido incorporar. Por otro lado, un propósito de una nueva medición, en particular de una nueva medición multidimensional, es ir pudiendo valorar el avance o los rezagos o retrocesos, como lo ha mostrado la presentación, de cuáles son las dimensiones en donde no solo tenemos las mayores carencias, sino donde no estamos avanzando. Por cierto, cualquiera de nosotros sabe que con y sin mediciones, esos son los problemas que las diferentes series estadísticas y el conocimiento en campo nos ha mostrado de las problemáticas. Pero sí es necesario tener un estándar de comparación, pero al mismo tiempo de tener un estándar de comparación que sirva para tener parámetros de la eficacia y de los logros o de los no avances de la política social, también es necesario reflexionar sobre los instrumentos de medición. Y nosotros desde el año pasado ya empezamos el proceso de revisión de todos los indicadores uno por uno y de la forma general de medición de la pobreza, que esperamos que en 2018 esté totalmente concluida para haber dado un plazo de 10 años de series históricas comparables y al mismo tiempo pasar a una segunda etapa que trascienda las limitaciones de la medición actual. Las líneas de bienestar urbano y rural, lo que hizo el Coneval fue dejar de usar una canasta que se basaba en información de 1984 para, aprovechando que se debía hacer una nueva medición, actualizarlas con el patrón más actual que se tenía en el momento que se diseñó la medición. Y básicamente es como se hacen las canastas. ¿Cuál es el ingreso con el cual la gente puede comprar aquellos alimentos que le permiten satisfacer sus necesidades nutricionales en términos calóricos, en términos proteínicos, y un avance, una aportación a la construcción de las canastas en América Latina que hizo el Coneval fue incorporar también micronutrientes. Si ustedes revisan la literatura que hay
al respecto. Ese es un avance que tuvo México. Desigualdad del ingreso. Creo que todos aquí sabemos el problema de desigualdad del ingreso económico y social. Yo no me centraría, Sergio, tanto en el dato. Si ustedes revisan el módulo de condiciones socioeconómicas, el tamaño de muestra es suficiente para hacer diferencias de cuánto recibe el primer centil y el último centil. La diferencia son 147 veces, ¿sí? Pero el problema es estructural y no porque digamos 25, 11 o 147 veces lo vamos a resolver. Está en otra esfera, no es un problema de medición. El de la desigualdad es tan patente. Tenemos en la medición municipal 151 municipios en donde no hay una sola persona que no tenga una carencia social. El 100% de la población tiene alguna carencia social. Versus Benito Juárez, Miguel Hidalgo o San Pedro Garza. Y algo que para nosotros es muy importante es que si ustedes entran a la página del Coneval, aparte de las mediciones que presentó Gonzalo ahorita, hay un conjunto de indicadores complementarios en donde abordamos aspectos que tienen que ver con la calidad de los servicios educativos, con el acceso efectivo a servicios de salud, con qué tanto la gente gasta lo suficiente para comprar la canasta alimentaria. No los podemos desglosar a nivel estatal o municipal porque las fuentes muchas veces no lo permiten, pero el país cuenta con esa información y está disponible para todos ustedes. Gracias. Doctor Cortés. Yo sí voy a ser telegráfico porque tenemos poco tiempo y sería bueno dar oportunidad a que haya más preguntas. La pregunta que hizo Checo sobre la concentración del PIB remite al tema del ajuste a cuentas nacionales, que es un viejo tema que se resolvió de que no íbamos a ajustar a cuentas nacionales en el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, ni tampoco se hace para el caso de Coneval. Lo que ocurre es que el cuentas nacionales da un total de ingreso de las personas 40% superior a lo que se registra en la encuesta de ingresos gastos. Más o menos 40%, depende, fluctúa un poco dependiendo de los años, pero 40% es una buena aproximación. Los métodos que se emplean toman ese 40% y lo redistribuyen entre los que sí contestaron. Y aumenta entonces el total del ingreso. De esa manera se hace una redistribución estadística del ingreso de una parte de la curva que no se observa, de la curva de ingreso-gasto, que es la parte más importante, es la parte de arriba, es decir, no está Slim, no está Salinas.